Bien, en este video les voy a enseñar básicamente qué es la teología. Básicamente la teología se desprende de dos palabras: teo, que quiere decir Dios, y logo, que quiere decir estudio. En definición, teología es el estudio sobre Dios. Hay mucha gente que no estudia la palabra, hay muchas personas que quieren estudiar la palabra y que no saben ni siquiera cómo estudiar. Piensan que nada más con leer un versículo, incluso con memorizarse de versículos de memoria, piensan que ya estudiaron, o que se creen suficientemente sabios. Incluso en la palabra dice: el sabio hágase ignorante para poder aprender y poder ser mejor, no para el ser humano, sino para Dios. Incluso los llamados evangelistas, que piensan que Jesucristo es un profeta. En la misma palabra de Dios, si nosotros nos vamos al Evangelio según San Juan, dice: en el principio era el verbo quiere decir palabra. La palabra es Jesucristo, la palabra de Yahvé o de Jehová. Entonces Jesucristo es la palabra. Mismo San Juan escribió en el Evangelio: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y incluso dice: en el principio era con Dios, o sea, ya estaba con Dios, es Dios, la misma esencia de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Incluso si nosotros nos vamos al Génesis, nos explica básicamente que en el principio creó Dios las cosas por la palabra. Y la palabra, como bien sabemos, como la palabra o el sinónimo de verbo, que es palabra, las palabras que nosotros utilizamos, es Jesucristo. Y Jesucristo es la palabra, el verbo de Dios encarnado. Entonces mucha gente piensa que Jesucristo es un profeta, otros dicen que es el arcángel San Miguel, infinidad de teorías que se inventan. La teología para eso existe, para estudiar de conocer acerca sobre Dios. Es como cuando nosotros estamos enamorados de una muchacha o de un muchacho, queremos saber más de él para agradarle, para que nos voltee a ver. Y eso precisamente es lo que se tiene que hacer con Dios: enamorarse uno de Dios a través de la Escritura, a través de lo que es la palabra de Dios. Si nosotros nos vamos, como mismo le dije, San Juan escribió que Jesucristo es Dios, y muchos dicen que Jesucristo, infinidad de cosas, incluso dicen que hasta que fue un ser humano, pero mismo la palabra dice que es la palabra de Dios encarnada. Incluso la palabra Jesucristo se deriva de dos palabras que se juntaron, que se mezclaron, que quiere decir Jesús, que quiere decir el Salvador. Mismo cuando el ángel Gabriel se le presenta a María, le dice que es el verbo de la sombra del Altísimo la cubrirá, y que el Espíritu de Dios vendrá morará en ella, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mas no le dice que es un hijo de Dios, porque muchos tienen la teoría de que no debemos adorar a Jesucristo, porque Jesucristo es el Hijo de Dios, y el que tenemos que adorar es a Dios. Pero misma la palabra dice, San Juan también escribió que son tres los que dan testimonio del cielo: el Padre, que es Dios, que es Jehová o Yahvé, como muchos le quieran llamar, y Jesucristo, que Jesucristo es, como ya les dije, la palabra de Dios, y el Espíritu Santo, que vino a morar en María, en la Virgen María, entró en ella, encarnó. O sea, fue el templo primerizo fue el primer templo del Espíritu Santo carnal, porque vino y moró sobre ella, y ese mismo Espíritu encarnó en Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando un profeta Dios le hablaba a un profeta, se comunicaba a través de su palabra. Hablaba, porque en aquel tiempo todavía no existía la Biblia, ¿no? En aquel tiempo del Antiguo Testamento todavía no se escribía, y básicamente fue escrito mientras que Jehová o Yahvé les hablaba a los profetas. Si nosotros nos vamos en los libros proféticos, siempre decían: vino a mí palabra de Jehová o de Yahvé. Muchos de ustedes católicos o cristianos que tienen su Biblia pueden leer y pueden ir a la carta que
que escribió San Juan, que dice, son tres los que dan testimonio de ser el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno. Entonces la Santísima Trinidad que nosotros conocemos es uno, un solo Dios. Muchos piensan que Jesucristo es un Dios, que Jehová o Yahvé es uno y que el Espíritu Santo otro. Los tres son uno. Incluso muchos católicos que pelean con los cristianos con los católicos, lo que deberían de hacer a varios católicos sin ofenderse es estudiar la palabra, escudriñarla. También para los cristianos escudriñar las escrituras, estudiarla. A todos yo les recomendaría, mi recomendación que me sale que el Espíritu Santo me pone en mi corazón es que ustedes estudien la palabra, que estudien la teología, la hermenéutica, la homilética, la exégesis. Más o menos se van a ir dando una idea en la mente de quién es Dios y quién es Jesucristo. Como bien le dije, la teología habla sobre el estudio de Dios. Dice, como ya les dije, la palabra de Dios es Jesucristo. Jesús se deriva de la palabra del hebreo que quiere decir Salvador. Jesús es el Salvador de nosotros, que es solamente un nombre. Dice Cristo era, significa Mesías enviado por Dios, Salvador. Pero Cristo quiere decir Rey elegido por Jehová, incluso dice Rey ungido por Jehová, porque en el Antiguo Testamento cuando Dios escogió a alguien por rey, como a David o como a los grandes cuando elegía reyes, los mandaba ungir por un profeta. Y esa es la definición de la unción. Incluso cuando Jesucristo habla en las Escrituras, habla a los apóstoles, que los apóstoles le dicen, yo te quiero seguir a donde tú vayas, y le dice, es que ustedes el bautismo que yo voy a tener, ustedes no lo pueden tener, porque su bautismo era la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros nos vamos a estudiar la palabra, bautismo quiere decir sepultar los pecados. Entonces él lo que iba a hacer era llevarse todos los pecados y sepultarlos, y llevárselos a la cruz a que pagaran y sepultarlos. Cuando nosotros pecamos, cuando nos arrepentimos, mucha gente piensa que ya nos pecamos y ya ahí quedó la cosa, pero no. Si nosotros vamos a la Escritura, dice que nosotros nos equivocamos, pero nosotros tenemos que siempre voltear a ver a Jesucristo, y Jesucristo ya pagó por nuestros pecados. Y si nosotros le pedimos perdón a Jesucristo con todo nuestro corazón, tratando de no querer hacer otra vez el mismo pecado, Jesucristo te perdona, y con la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Dice, ¿para qué vino al mundo? Si nosotros nos vamos a la Escritura en Lucas capítulo 2, versículo del 10 al 11. Versículo del 10 al 11. Dice, espérame tantito, Lucas del 10 al 11, 2 del 10 al 11, dice, porque el ángel le dijo, estas son palabras del arcángel Gabriel que le dijo a María, dice, esto servirá de señal. Capítulo 2, versículo 10 dice, pero el ángel Gabriel le dijo a María, no temáis, porque he aquí que os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. O sea, no le dijo el Cristo, el Hijo de Dios, sino le dice Cristo, el Señor. Y en el Antiguo Testamento muchos conocen la palabra Jehová o latinizada Yahvé, que quiere decir el Señor. Yahvé viene si nosotros nos vamos a estudiar la Escritura, Jehová o Yahvé viene del hebreo, que quiere decir, se deriva de Yah, Yahvé se deriva de ay, de ay y de ser. Se deriva de la palabra Yahvé. Su ser se asocia con la idea de ser, ya sea de ser un ser que habrá querido él decir que es un ser espiritual,
espiritual o un ser de existencia, porque él siempre decía en el Antiguo Testamento: yo soy Jehová tu Dios, yo soy el Señor. Y Jesucristo, cuando le preguntaron: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Y él decía: yo soy. Y ni siquiera decía: yo soy el que, yo soy el Dios, yo soy el Hijo de Dios. Decía: yo soy, yo soy, yo soy. Siempre decía yo soy. En el Antiguo Testamento también decía: el yo soy me envió a nosotros. Entonces la idea de el nombre de Jehová viene de la idea de ser, de existencia, o puede que sea de ser espiritual, porque es un ser espiritual. Muchos piensan que Yahvé, incluso muchos católicos que padres o sacerdotes y pastores le enseñan a la gente es que la imagen de Yahvé que conocemos es una simple representación del lugar de la presencia. Muchos dicen que aquí en el Antiguo Testamento dice: no darás una semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni lo que está sobre la tierra, ni lo que está abajo de la tierra, ni sobre el mar. No te postrarás ni las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visitó la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Pero mira lo que yo investigué de las imágenes. Dice: la idolatría en cuanto al culto a los dioses falsos es uno de los pecados más graves y peligrosos del Antiguo Testamento. A veces los falsos dioses reciben nombre de demonios. Cuando los ídolos representan a Dios, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque no existe otro Dios nada más que el Dios que está en el cielo, que es Cristo, el Padre, el Espíritu Santo. Incluso muchos dicen que está mal tener imágenes, pero dicen, en la Biblia no dice de imágenes, dice de ídolos. Los ídolos son dioses. Y sí, la imagen de Jesucristo es un Dios, y la de Yahvé, la de Jehová, que representa al Espíritu en una forma de palabra, es Dios, pero es una simple representación del lugar de la presencia. Ustedes católicos, cuando le pregunten lo que deben de decir, acuérdate que en el Antiguo Testamento, cuando se escribió eso, era porque hablaba de muchos dioses. Hablaba de Dios del sexo, del alcohol, de la fornicación, había muchos dioses y eran demonios. La Biblia dice que los falsos dioses reciben el nombre de demonios, porque son demonios que se hicieron Dios, y como para Dios solamente hay uno. Para Dios Él es Dios, y si nosotros nos acordamos, Satanás quería ser Dios, y sus 12 principales cómplices, que después se trajeron casi todos los santos, los ángeles del cielo, dice que reciben el nombre de falsos dioses, los demonios. Entonces, si nosotros nos vamos a la Biblia, siempre a la palabra, antes de estudiar la hermenéutica, la teología, primero es la palabra, para que siempre tengas con qué escudarte, porque la palabra de Dios es una espada de doble filo. Mismo en el Nuevo Testamento, San Juan, cuando le mostraron en el Apocalipsis, dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Está hablando de Jesucristo. Él se llamaba Fiel y Verdadero. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Él las regirá con vara de hierro. Entonces de su boca sale una espada aguda, que es la palabra de Dios. O sea, lo que te protege es una espada, es una figura literaria, porque la Biblia aparecen figuras literarias que hablan de la palabra de Dios, que dice: es una espada de doble filo, porque te edifica, nos exhorta a nosotros, sus creyentes católicos, cristianos, bautistas, nos exhorta y nos ayuda a cambiar nuestra mentalidad, porque dice en la misma la palabra, dice: cambiar nuestra mente por una mente como la de Cristo. Entonces, en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, o sea, con su palabra, con la palabra que está aquí. Entonces la Biblia es una espada de doble filo que nos pueda proteger, no escudarse, porque escudarse sí es una naturaleza humana, pero no está bien ante los ojos de Dios, porque Jesucristo ya nos excusó delante del Padre, que es el que nos tenía que excusar, no de ninguna persona.
La palabra de Dios te edifica porque te exhorta, te dice, no te dice estás mal en esto, en esto y lo otro, pero también te edifica porque yo vengo y estoy triste, yo vengo y leo. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, y yo sé que mientras yo esté con Dios y ustedes que estén verdaderamente abrazados a Cristo, no tendrán el sufrimiento, el dolor de decir, me voy a ir al infierno, porque muchos tienen ese pensar. La sangre de Cristo, cuando uno se equivoca y se arrepiente verdaderamente de todo corazón, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, dice lo que hablan de los evangelistas o de los testigos de Jehová, los mormones, son religiones falsas que verdaderamente en la Biblia no las aparecen. Incluso sí aparece una en la Biblia, que los pentecostales esos que ustedes recordarán ustedes que si estudiaron la Biblia o alguna vez leyeron este pasaje en el que San Juan le dice a Jesucristo, nosotros venimos a echar unos que decía en el nombre de unos sujetos que decían en el nombre de Jesús de Nazaret, que predica Pablo y Pedro, en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento, perdón, dice, había unas personas que querían echar fuera de un demonio y decía, por el tal Jesucristo que predican Pablo y Pedro, yo te ordeno que salgas de esa persona. Y le dicen que en la Biblia que los mandaron hasta desnudos porque el demonio se la abalanzó a ellos porque no estaban centrados, no tenían el entendimiento que tiene el Espíritu Santo. Entonces eso mismo, de ahí más o menos, si ustedes leen esa parte, ustedes entenderán por qué los pentecostales o los mormones, los testigos de Jehová salieron. Entonces, algo que deben de, escribió el apóstol Santiago, dice, la religión pura, verdadera, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. No es la religión, no es la doctrina, no es yo soy católico y tengo que tener una imagen, o yo soy cristiano y yo no tengo que tener imagen, solamente la Biblia, o yo soy bautista y yo tengo que practicar siempre el bautismo. Todos tenemos que practicar el bautismo porque es una ordenanza de Jesucristo, pero la religión pura de corazón, dice la palabra, que es ayudar al prójimo. Mismo el apóstol Santiago lo dijo, lo escribió en su evangelio, dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Entonces, el ser buen religioso no quiere decirse el ir a la iglesia. Claro que tenemos que ir a la iglesia porque nos tenemos que congregar, porque es una ordenanza de Jesucristo. La religión pura, verdadera, no es ni los católicos, ni los cristianos, ni los bautistas, tampoco las religiones falsas de los pentecostales, mormones, testigos de Jehová, ni nada, sino la religión pura es ser revestidos de Jesucristo. Cómo revestirnos, actuar como Él actuó, perdonar, amar, querer, servir, y no por ser predicador, o por ser pastor, o por ser líder de alabanza, o por pertenecer a un ministerio, por ser sacerdote, o por ser predicador, me voy a hacer el más importante. Entonces, ante Jesucristo todos somos iguales. Ante Jesucristo todos somos iguales y nos debemos de tener respeto y querernos. Mucha gente que piensa que va a recibir más premio el que predica y va a recibir menos premio el que va y limpia la iglesia. La palabra dice que todos los que obedezcamos y les sirvamos verdaderamente de todo corazón recibiremos el premio, el gozar delante de su presencia. Entonces, algo que debemos de hacer es apoyarnos unos con otros, no estar criticando a los católicos, y los católicos no tienen que estar criticando a los cristianos, sino simplemente ponerse en la cabeza que Jesucristo nunca criticó. Él con la autoridad que tenía siempre le decía, incluso él no juzgó ni siquiera a la prostituta. Él dejó que la prostituta viniera y se le acercase, siendo él santo. Una prostituta en el Antiguo Testamento, antes de que él todavía no subía a la cruz, no podíamos ser limpios de todo pecado. Se le permitió que la prostituta que encontraron
a la mujer adúltera le encontraron fornicando, se le acercara y le dice, cuando le encuentran a la prostituta y le dice, los, los, los del Sanedrín le dicen, hemos encontrado a esta mujer practicando adulterio, y le dice, nuestra ley dice que tenemos que apedrear. A Moisés dijo que tenemos que apedrear, y él dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Todos estamos manchados por el pecado de Adán y Eva, y a veces algo que tienen los evangelistas, los mormones, los pentecostales, los testigos de Jehová, es que critican a la gente y piensan que cuando uno se equivoca que ya no pueden pertenecer a su congregación, y eso está mal, porque Jesucristo nunca le dijo no al homosexual, no a la prostituta, no le dijo no al narcotraficante. Incluso muchos pastores, muchos católicos, muchos sacerdotes que van y corren a ciertas gentes, claro, personas que no tienen conocimiento, pero no lo reciben en su espíritu. Y he conocido personas que son así. Algo que debemos de aprender es la humildad que Jesucristo nos mostró, el amarnos unos con otros. Eso es lo más importante.